Hola, bienvenidos al momento de la actualidad en Más que Tele, bienvenidos a Más que Actualidad. Bueno, jubilarse antes de la edad es ahora más difícil y más caro para las empresas. Son las consecuencias de un nuevo Real Decreto, son unas medidas recogidas en un Real Decreto que acaba de anunciar el Ministerio de Empleo. Aquí en Asturias tenemos en la mesa nuestra lucha particular, nuestra lucha de siempre, y es la de 7.000 retirados de la mina que perderán en su nómina entre 60 y 600 euros al mes. Bien, para hablar de este tema de las prejubilaciones, de la situación de la mina y este nuevo hachazo al sector de la minería en Asturias, está con nosotros Fabián Álvarez. Él es responsable de los prejubilados de la Federación de Industria de Comisiones Obreras. Bienvenido, Fabián. Hola, gracias. Bueno, UNOSA acaba de anunciar que congela las pagas y paraliza el fondo de pensiones. ¿Esto era una situación que se veía venir o les ha pillado de sorpresa? Pues no, nos ha pillado de sorpresa. Nos lo comunica la empresa el día 4 de marzo y el día 8 o 9 pues ya aplica esta medida. Es una situación novedosa, consecuencia de una interpretación que se hace, yo entiendo que bastante sesgada, de los presupuestos generales del Estado, del artículo 22.3, en el que plantean que no se pueden hacer aportaciones, las empresas públicas o participadas no pueden hacer aportaciones a planes de pensiones. Las prejubilaciones en UNOSA no es un plan de pensiones, hay que distinguir dos cosas. Yo creo que hay, como decía, hay una interpretación errónea de la abogacía del Estado. Las prejubilaciones en la minería son una consecuencia de unos acuerdos en los que hasta la edad de jubilación, en el tiempo que vayas a estar, el periodo que vayas a estar, 8, 10, 12 años, dependiendo de la edad en la que te prejubiles, pues los trabajadores que son despedidos porque proceden de un expediente de regulación de empleo, de un despido acordado, pues van a percibir unas prestaciones económicas. Por lo tanto, no es ningún fondo de pensiones, ni ningún acceso puntual a la prejubilación o a la jubilación, sino que es una situación temporal en la que se acordaron, insisto, unas medidas, y curiosamente se acordaron desde el año 91, pero concretamente los dos planes que están funcionando, que es el plan 98-2005 y el 2006-2012, pues en el año 98 se firmó con un gobierno del Partido Popular, con el gobierno de José María Aznar. Curioso que 15 años después, o 16 casi, nos encontremos con que un gobierno del mismo signo político mete este rejonazo a las prejubilaciones. Bueno, desde luego hace 16 años no nos imaginábamos o no queríamos pensar la que se nos podía avecinar con esta crisis que hay encima, pero ¿puede ser esta la verdadera razón? ¿O ustedes cuál piensan que es la razón por la que UNOSA ha tomado esta medida? Pues yo insisto que creo que es una interpretación errónea. Una interpretación errónea, pero... Sí, yo creo que se solicitó por parte de SEPI un informe a la abogacía del Estado. Los informes a las abogacías del Estado yo creo que casi los puedes solicitar la carta, diciendo qué quieres que te interpreten, y en eso tenemos experiencias. Y en ningún caso se habló con los sindicatos de decir, bueno, pues como consecuencia de la crisis tenemos que producir un recorte en las prejubilaciones, como se hizo en otros sectores, o como se hizo en las pensiones, o como se hizo en un montón de sitios, ¿no? En ningún caso. Y además la medida es una medida discriminatoria totalmente. Curiosamente, la gente que menos gana, la gente que menos cuantía tiene de prejubilación, es la gente que más está afectada en la cuantía económica. Tenemos casos de prejubilados que con 1.700 euros tienen casi 500 euros de recorte. Esa, insisto, no es un planteamiento de decir, bueno, como consecuencia de la crisis vamos a buscar una medida de recorte de las prestaciones, que podían haber planteado. En ningún caso. Vienen con una medida, digamos, acordada, una medida hecha. Insisto, el día 4 nos lo comunican, el día 4 de marzo, y el día 8 lo ponen en práctica. Bueno, hablábamos de esa cuantía entre 60 y 600 euros. Usted comenta que los prejubilados más afectados es entre los 400 euros, 600, ¿no? Sí. Es a quien alcanza mayor porcentaje de prejubilados. Sí, efectivamente, hay gente, dependiendo de la cuantía económica,
pueden oscilar entre los 70, 80 euros mensuales o los 600 y pico en algunos casos, pero el gran paquete, por decirlo de alguna forma, es los que están comprendidos entre los 250, 300 y los 500 euros, que ahí hay una cantidad muy importante de gente y, como digo, casi todos los casos que estamos viendo, gente que tiene unas prejubilaciones, podemos decir normales, no las famosas prejubilaciones de los 3.000 euros, ni mucho menos. Gente con eso, con 1.700, 1.600, 1.800 euros, que son las prejubilaciones de, bueno, pues de lo que cobraban cuando estaban trabajando en la mina. ¿Y por qué se plantea ese recorte tan amplio a las personas pues, que no tienen una nómina de a lo mejor 2.000 euros más? ¿Cómo se plantea o se aplica ese recorte en función de qué? Pues aquí hay dos planes, insisto, como decía antes, el plan 98-2005 que está externalizado y lo gestiona Vidacaixa. Vidacaixa, en esto, digamos, son casi los más afectados desde el punto de vista económico, los que gestiona Vidacaixa, porque las prestaciones del INEM, digamos, las prestaciones que pueden, los subsidios que pueden cobrar y que en un momento determinado, por cualquier circunstancia personal, es decir, que varió tu circunstancia de la unidad familiar y no te conceden esa prestación, pues en estos momentos Vidacaixa no la compensa, no la paga. Por el cambio, UNOSA, en los planes que está gestionando ella, que es del 2006 al 2012, ahí sí está contemplando eso. En esto tenemos que decir que esto es fruto de una instrucción provisional, y lo estamos diciendo a todos los afectados, una instrucción provisional de SEPI, o sea, no hay una instrucción definitiva. Lo que nos tememos es que la instrucción definitiva sea todavía más gravoso para los afectados, ¿no? Es decir, porque no van a pagar a unos sí y a otros no, no van a quitar dinero a unos sí y a otros no. Yo creo que la medida, y en función de la presión que nosotros seamos capaces de hacer y de la respuesta que tengan, seguro que van a ir a medidas mucho más contundentes. O sea que se temen que haya sorpresas negativas, ¿no? Sí, sí. Sí, porque además esta es una cuestión en la que este mes puedes no estar afectado, puedes estar afectado en eso, en 80, 100 euros, y al mes siguiente, en el momento que cumples unas edades determinadas que tienes que acceder a los subsidios, como no puedes acceder a esos subsidios, y sobre todo ahora con la modificación que hizo el Gobierno recientemente de la modificación del subsidio de 52 años, de mayores de 52 años, a que lo eleva a los 55, y que además dice que tienen que proceder del desempleo. De todos modos, incluso este último viernes en el Consejo de Ministros anuncian que para tener derecho a ese subsidio de mayores de 55 años, pues no hay que tener ningún tipo de rentas en la unidad familiar, o sea, cada vez lo están poniendo mucho más difícil. Pues hay gente que, como digo, este mes a lo mejor está afectado en 80, 90 euros y el mes que viene pues puede estar afectado en 600 euros. Bueno, hablamos de las prejubilaciones, pero hay que tener en cuenta que los prejubilados son un factor económico importante en la región. ¿Cómo creen ustedes que esto podrá afectar a la región? Bueno, pues imagínate, las cuencas viven los prejubilados, en Oviedo, en Gijón, en Asturias están viviendo los prejubilados. Hay un porcentaje muy pequeño de prejubilados que se haya ido a otras regiones, a Levante o a otras zonas, ¿no? Algunos, pero muy pocos. Por lo tanto, yo creo que los prejubilados están manteniendo unas rentas importantes, en muchos casos están manteniendo más que a su propia casa o que a su mujer, sino que están manteniendo a los hijos, y va a afectar de una forma muy negativa. Un ejemplo lo teníamos o lo tenemos con el balneario de Ledesma y con los Alcázares en Murcia. La época estival, la época del verano, junio, julio, agosto, septiembre, es la época en la que la mayoría de los mineros de Asturias van tanto a Ledesma como a Murcia, y el año pasado pues hubo un montón de renuncias, después de tener concedida la plaza, de tener la reserva hecha, hubo un montón de renuncias. Consecuencia de la crisis, de que muchos pues ahora no pueden permitirse esos 8 o 15 días de vacaciones, como digo, en un balneario, en una zona de estas, porque seguramente que tienen que estar manteniendo a sus hijos. Bueno, sí es cierto que hay un 48% de los trabajadores prejubilados desde los 44 años más o menos, y que la mitad de estos prejubilados recibían una pensión por encima de los 2.000 euros. Este es un estudio que ha salido, ¿no? Yo no sé si ustedes consideraban que esta situación para una región como Asturias iba a llegar a ser inviable, ¿no? El mantener estas pensiones tan altas a un porcentaje tan elevado de prejubilados.
Bueno, yo no sé el porcentaje que hay, pero bueno, en cualquier caso, si son esos datos que dice, yo no los voy a cuestionar, seguramente que Bueno, están... los datos siempre hay que Sí, sí, cogerlos con mucho cuidado, ¿no? pero Sí, eso es lo seguramente que que se... hay un porcentaje importante que está por encima de los 2.000 euros mensuales, es cierto. Esto viene como consecuencia de los salarios que había en la minería. Bueno, la minería históricamente hubo unos salarios más altos que en el resto de sectores, que la media de los sectores. Pero y yo me pregunto, ¿eso es malo para una región que haya salarios altos? ¿Queremos una región en la que los salarios, no sé, sean de 400, de 500, de 600, de 800 euros? ¿O una región con salarios más altos tiene más capacidad de gasto, más capacidad de endeudamiento, más ingresos? Los habitantes de esa región pueden gastar más dinero y eso puede generar más actividad. Porque si nos planteamos que queremos una región empobrecida, pues los resultados los tenemos de atrás. Podemos tirar de hemeroteca, ver las Asturias de hace 200 años, donde no había empleo y donde se vivía pues del campo y poco más, y las condiciones que había, ¿no? Yo creo que cualquier región estaría orgullosa de tener salarios altos. ¿Que los salarios de la minería son más altos que en otros sectores? Bueno, pues sí, históricamente sí. Las condiciones de trabajo son distintas. Yo creo que a nadie le regalan nada.